cambiado un poco, pero es el mismo tema. Dice: el temor de Dios nos abre camino al poder y a la autoridad de Dios. Dice: el temor a Dios nos abre camino al poder y a la autoridad de Dios. ¡Qué maravilloso! Hoy el Señor me enseñaba y me decía que hay tanto ministerio, hermano, sin poder, sin autoridad. Y sobre todo, verdaderamente, yo estaba pensando en esto: cómo Jesús, hermano, desde un principio, Él siempre se preocupó por encontrar el temor, y no solo encontrarlo, sino vivir en temor delante de la presencia de su Padre. Y fue como se abrió camino Jesús a su vida ministerial y a toda la realidad del reino. Y no solo eso, sino el poder y la autoridad, hermano, vino sobre Jesús de una forma poderosísima. Yo creo que usted y yo hemos leído la escritura donde dice que a Él se le entregó el poder y la autoridad del reino. Pero también, hermano, Jesús anhela y desea que nosotros tengamos el poder y la autoridad para podernos manifestar de una forma maravillosa. Yo creo que el temor de Dios, hermano, verdaderamente es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy, hermano, cuando estaba estudiando, meditaba y reflexionaba, y me daba cuenta que esta generación, hermano, es una generación tan mala, tan perversa, verdaderamente, que no tiene temor de Dios. Yo creo que si tú y yo, hermano, empezamos a ver alrededor lo que está sucediendo, podemos ver, hermano, a Satanás a flor de piel. Verdaderamente podemos ver la maldad, mi hermano, cómo ha estado fluyendo de una forma tremenda. Vemos la juventud, hermano, cómo está echada a perder, a un gente grande, hermano. Todo está hundido en el pecado, en la maldad. Se pelean por poder, pelean por autoridad. Pero fíjate, porque el diablo también da poder y da autoridad. Si tú te das cuenta, los mismos gobiernos, hermano, mira todo lo que hacen con tal de obtener poder y autoridad sobre los demás. Podemos ver, mi hermano, la gente que anda de malandro, también todo lo que realizan por tener poder y autoridad de controlar a la humanidad. Y Dios, hermano, también nos enseña hoy que Él quiere que verdaderamente nosotros tengamos poder y autoridad, pero no para la maldad, sino para destruir la obra de Satanás. Pero el día de hoy, hermano, mucha gente vivimos engañados aún en las iglesias, creyendo que tenemos el temor de Dios, cuando en realidad no hay temor de Dios. El domingo les enseñaba que hay muchos temores, y verdaderamente yo no sé qué temores tenga usted en su vida, pero en la realidad, hermano, gente que le tiene temor a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, o a Satanás, o a tantas cosas, las enfermedades, a muchas cosas le tenemos temor. Hasta a los animales le tenemos temor. En sí, hermano, aquí en la tierra se mueve un temor a las cosas, pero a Dios no le tenemos temor. Le enseñaba, hermano, verdaderamente que le tenemos temor al diablo, a la gente armada o gente peligrosa, pero no a Dios. Le tenemos miedo a los leones, le tenemos miedo a las víboras, mujeres hasta los ratones le tienen miedo, cucarachas, a las arañas, a todo, porque mucha gente tiene fobia o no tiene fobia. Le tiene miedo a la oscuridad, a estar encerrado, a todo le tiene miedo, multitudes de cosas. Pero yo le digo, hermano, que hay temores particulares, unos diferentes de nosotros. Yo no sé a qué le tengan miedo, pregúntale a verdad qué le tienen miedo, platíquele sus miedos, y verá que algunos van a ser similares. Pero le voy a decir algo, hermano, a cualquier cosa, por muy peligrosa que sea aquí en la tierra, hermano, le tenemos miedo y no a Dios. Y yo quiero decirte que al que le debemos de tener temor es a Dios y no a las cosas. Dios es más terrible, hermano, que cualquier fiera que te infunda tu miedo. Es más terrible que el mismo Satanás, y a Dios no le tenemos temor. ¿Por qué, hermano? Porque le tenemos temor a aquellas fieras que hemos entendido y comprendido que son peligrosas. La vez pasada le decía, hermano, que si, imagínense que Dios permitiera que toda la iglesia nos metiéramos a una piscina de agua limpia, limpita, y luego que de repente Dios aventara un tiburón, hermano, es un hambriento asesino. ¿Qué pasaría con todos nosotros?
Porque todos conocemos que un tiburón, hermano, es peligroso, ¿no? Y lo vio al hambriento. Y lo vio si supiéramos que es el tiburón que soltaba el asesino. ¿Qué pasaría en el momento que entrara el tiburón al agua? Yo creo que a todos, a nadie se quedaría adentro, ¿no? Yo creo que hasta Ana le salía a la gente, pero salía volando de ahí del agua. ¿Por qué? Por miedo al tiburón. Y en la realidad, hermano, Dios anhela y desea que así como todos los que le tengan miedo a ese tiburón, le tengamos temor a Dios. Dios anhela y desea que todos a la vez le tengamos temor a Dios. Pero yo quiero decirle, hermano, que es al que menos temor le tenemos. Yo quiero decirle que Dios, hermano, es más peligroso que cualquier animal, que cualquier asesino, que al mismo Satanás. Por eso la palabra dice, horrenda cosa es caer en las manos de ¿quién? De un Dios vivo. Y el único Dios vivo, mi hermano, es el gran Dios soy Jehová de los ejércitos, el Dios que se predica en esta iglesia. Y es el que menos le tenemos temor, ni lo respetamos siquiera. No le tenemos temor a nada. Hacemos todo lo contrario a Él. Verdaderamente, hermano, yo meditaba en esa realidad. Qué tremendo. A todos le tenemos miedo, pero a Dios no. ¿Por qué, hermano, tenemos miedo a todo aquello que supuestamente hasta el día de hoy le tenemos miedo? Porque tenemos conocimiento, hermano, de lo que infunde o lo que nos pueda hacer. Pero yo te digo, hermano, hoy, si tú estudiaras la Biblia, verdaderamente, hermano, te vas a dar cuenta que Dios es más temeroso, más peligroso que cualquier animal o cualquier monstruo o el mismo Satanás. En serio. Pero no tenemos conocimiento de Él, por eso no nos da miedo. Conocemos ciertas características de Él, de que Dios es amor. Siempre tenemos en la mentalidad, es que Dios es amor. Dios nunca nos haría daño. Mismo Dios dice en la palabra, hermano, dice, no le temas al que mate el cuerpo, mas el alma no puede matar. Aquí está hablando de Satanás, está hablando del humano, pero después dice esto. Hay que temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma donde en el infierno. ¿Y quién es ese? Mismo Dios dice, hay que temerle a ese. Y es Dios. Y es al que no le tenemos miedo. Por eso, hermano, Dios nos enseña que verdaderamente nosotros leamos la Biblia. Y le pidamos al Espíritu Santo, revélanos a Dios. Porque verdaderamente, hermano, el único que puede revelar al Padre y al Hijo, que son uno solo, es el Espíritu Santo. Pero no nos gusta tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te revele? El Espíritu Santo te revele al Padre y te revele a Jesús, y sobre todo nos revele cuáles son sus mandamientos, estatutos, decretos o los preceptos para poder hacer la voluntad de Él. Desgraciadamente, hermano, no conocemos nada. Fíjese, en lo que yo estaba pensando, hermano, era algo importante que ya como iglesia, hermano, aún no tiene temor la iglesia. El Señor nos daba tantas iglesias, hermano, que no tienen temor de Dios. Porque una persona que tiene temor de Dios es como yo le decía, hermano, en la visión. Porque se me apareció el Señor hace poquito. Y cuando yo lo miraba, el Señor solo me apuntaba a mi corazón. ¿Sabes qué? Yo tenía un temor tan grande y me tapaba el corazón y decía que no vaya a encontrar algo en mi corazón. No es que hubiera algo en mi corazón, sino el Señor me decía, eso que sientes. Y lo que yo sentía era temor de que Él fuera a encontrar algo en mi corazón. Entonces lo que Dios me estaba mostrando, lo que yo sentía, era temor de que Él encontrara algo, que yo le hubiera fallado a Él. Y es lo que el Señor me enseñó. Me dijo, tienes que enseñarle esto a la iglesia para que la iglesia verdaderamente empiece a preocuparse y verdaderamente empiece a obtener el conocimiento del temor a mi persona. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me daba cuenta, hermano, que si Dios encuentra un pecado en mi corazón, yo tenía miedo de eso. Entonces, hermano, cuando el temor empieza a tomar el control de nuestra vida, verdaderamente nos va a llevar, hermano, a no fallarle a Dios. Pero yo tenía una preocupación grande de fallarle a Dios.
Y es lo que dijo el Señor: cuando tú empiezas a descubrir mi temor y tener conocimiento de Él, entonces el conocimiento te infundirá temor a fallarme a mí. Porque eso me dijo, eso es lo que te va a hacer entrar a mi reino. Porque hasta eso decía, eso que sientes ahí, eso te hará entrar a mi reino, y así es. Yo estaba mirando a Jesús, y verdaderamente, hermano, hoy no tenemos miedo. El domingo le decía, hermano, que Dios es omnipresente. ¿Qué significa ser omnipresente? Que Él está en todo lugar a la misma vez. Él está en las cantinas, Él está en los lugares de prostitución, Él está en los lugares de vicio, Él está en todo lugar, hermano. Porque no hay lugar, hermano, que no tenga presencia. Eso sí, no en cualquier lugar se manifiesta. A la misma vez está en Estados Unidos y en cada rincón, en China, en Japón, donde quiera, hermano, Dios está a la misma vez. Por eso se llama omnipresente. Y por eso, hermano, Dios ahorita está en todo lugar aquí en Durango, y ahorita está aquí con nosotros, y está en tu corazón también. O sea, lo que le decía a mi hermano es que, a sabiendas que Dios es omnipresente, yo por ahora le puse un ejemplo. Si dos personas están ahí chismeando, ahí está Dios. Si dos personas están pecando en cualquier pecado, ahí está Dios. Por eso dice la palabra que no hay cosa creada que no sea manifestada ante su presencia. O sea, todo lo que hagamos, hermano, lo estamos haciendo delante de su presencia. Y lo que el Señor me enseñaba hoy, hermano, es algo importante. Me decía, mira, si primeramente existe temor ya en tu vida, tú vas a respetar mi presencia. ¿Por qué? Porque como tú ya tienes conocimiento de mi temor, ahora ese temor te va a hacer entender que yo estoy presente. Y por eso el salmista, hermano, decía, si subo el lugar, ahí está. Si bajo el Seol, ahí estás tú. ¿A dónde podré huir de su Santo Espíritu? ¿A dónde? Hermano, si Él está en nosotros, está en todo lugar. Pero el asunto es, mi hermano, que nosotros no tenemos ni lo más mínimo del temor de Dios, y hacemos todo lo que nos pega nuestra regalada gana. A lo mejor nos escondemos de las personas, tenemos más temor que nos vea la persona y se den cuenta del pecado que estamos haciendo. Pero no de Dios. Si te das cuenta, ya se nos hizo un hábito, hermano, pecar. Se nos ha hecho un hábito, y verdaderamente ese hábito, hermano, ha tomado el control de nuestra vida. No le tenemos a nada, a Dios. Hermano, por eso te decía algo importante. El hermano Spark, hermano, en la revelación que Dios le mostró, porque él murió y Dios se lo llevó al cielo. Y Dios le reveló cuando estuvo en la presencia, de 1000 personas, 999 se van al infierno. ¿Qué quiere decir? Que las 999, hermanos, no tuvieron temor de Dios. Solo una persona tuvo temor de Dios. Pero le dijo el Señor, pero cuando tú testifiques lo que yo te estoy mostrando, se va a reducir la cantidad de tal infierno. Porque cuando tú prediques este testimonio, tú puedes buscarlo, hermano, en internet, el testimonio del hermano Spark, cuando Dios lo llevó al infierno, te vas a dar cuenta todo lo que Dios le reveló a este hombre. Es algo grandísimo. Yo lo que sí te digo, hermano, porque yo cuando escuchaba todos los testimonios le decía, Señor, yo no me quiero perder, yo verdaderamente quiero que me ayudes, porque si tú no intervienes en mi vida, me voy a perder. Yo creo que si Dios no interviene en nuestra vida, nos vamos a perder. Por eso, hermano, Dios tiene que intervenir en tu vida para enseñarte el temor. Por eso el Señor me decía, mi Espíritu Santo tiene la autoridad de parte mía y la encomienda de enseñarle a la iglesia el temor, porque en estos tiempos no hay temor, hermano, ni pastores, no hay temor, ni apóstoles, ni nada, ni temor. Verdaderamente yo hoy estaba pensando en un profeta, en un apóstol, hermano, que nos profetizó a muchos pastores de aquí de Durango, y estaba pensando en eso ahorita antes de venir. Y yo escuché la profecía que les dio. Ya no estamos con él por nada. Y la profecía se la llevó el tiempo. No se cumplió nada.
Y yo decía, qué tremendo. O sea, el día, hermano, no hay temor de hablar del corazón del hombre. Hoy profetizan de su propio corazón, profetizan lo que él cree y lo que él piensa, pero en lo que el Señor me enseñó a través de eso, mira cómo él tocó las emociones de todos, y todos estaban emocionados, esperando que se cumpliera esa profecía tremenda. Y Dios dice que te va a dar 1 millón de gente. Dije, que de tanto millón que repartió, entonces dije, pues entonces nos quedamos sin gente nosotros. Pues le dio millones a aquel, millones a aquel y millones al otro pastor. Y ahora la pastora le dije, ¿y cuántos millones de gente hay en Durango? ¿Sí te das cuenta? Millones y millones, y nos quedamos sin gente ya. Y puras mentiras. El Señor dijo, lo único que hizo ese hombre. De hecho, en el Facebook de mi esposa les mandé uno que dice que un profeta que te profetiza a ti de la tierra es falso. Y este tipo de profeta no solo toca tu se murió. Y un emocionadote, ¿no? Porque te profetizan cosas tremendas, poderosas. Pero el Señor me decía, eso es mentira. Y hoy te voy a enseñar, hermano, qué es lo que verdaderamente te va a bendecir. Qué es lo que verdaderamente te va a llevar a prosperar y a obtener todo. Por eso el tema de hoy, hermano, es que el temor a Dios nos abre camino a la bendición. Nos abre camino al poder y a la autoridad, hablando de una forma ministerial. Por eso, hermano, Dios anhela y desea que tú y yo nos enfoquemos en conocer más de Él, de llenarnos más de sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que entender que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, Él se enfocó en obtener sabiduría. ¿Por qué Él se enfocó en obtener sabiduría? Porque Jesús, mi hermano, recibió una revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué te voy a decir una cosa? Muchos dirán, no, pero Él era Dios. No, hermano, Él vino como un ser humano. Él era Dios, pero se despojó como Dios y tomó condición humana. No dice la palabra así. Tomó condición de siervo. Entonces Él no vino como Dios. Él era Dios, pero Él nunca vino y se manifestó como Dios aquí en la tierra. Ya después se manifestó como Dios, pero después de que Él murió y resucitó. Él murió como un hombre, pero resucitó como Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que Jesús vino como tú y yo, como un niño nació del vientre de la madre, como tú y yo nacimos. Pero ya cuando tuvo uso de razón, el Espíritu Santo, hermano, lo empezó a guiar, porque el Espíritu Santo, hermano, siempre estuvo sustentando a Jesús. Yo quiero decirte, mi hermano, que cuando tú y yo nacimos del vientre de nuestra madre éramos carne y no nos guiaba nadie, ni nuestros padres. Ellos nos enseñaban como pudieron. Pero cuando tú y yo tuvimos un encuentro, hermano, con el Señor, de ahí en adelante el Espíritu Santo se convirtió en el maestro, en el tutor, en el mentor de nuestra vida, que nos va a enseñar con la sabiduría del reino. Porque el Espíritu Santo, con lo único que nos enseña es la verdad del reino, la que descendió de lo alto. Porque la verdad salió del corazón del Padre. Y la verdad vino a la tierra, hermano, a dar a conocer al Padre. Por eso tenemos que entender, como le decía el domingo, Dios y su palabra son uno mismo. ¿Por qué? Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo es quién? Dios. Entonces tenemos que entender que Dios es Dios, pero su palabra también es Dios. Y estamos hablando de él porque aparte de esto, esta palabra salió de donde el corazón de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos que entender que el verbo es Jesús y Jesús es Dios. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Por eso, hermano, Jesús como ejemplo, porque Jesús fue dado a la humanidad como un ejemplo, como un modelo a seguir. Y Jesús, mi hermano, desde que fue un niño, Él siempre dependió del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre lo estuvo sustentando. Por eso, lo primero que hizo el Espíritu Santo era dotarlo de sabiduría. Y el Señor me enseñaba, me decía, la iglesia se ha convertido en una necia, en una insensata, en una loca que no quiere obtener sabiduría. Y si no quieres obtener sabiduría, entonces ¿cuándo va a haber temor en tu vida? ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría del reino es la que produce el temor en tu vida. No sé si tú me entiendes. Entonces, hermano, nosotros como iglesia nos hemos convertido en una iglesia loca, necia e insensata.
Y no nos gusta obtener la sabiduría. Pero yo te voy a enseñar, hermano, que Jesús, desde que era un niño, dice que Él crecía en sabiduría. Entonces, mi hermano, lo que el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él: dame sed y hambre de leer tu palabra para poder conocerte a ti. Porque la palabra, hermano, tienes que entender que vino a dar a conocer al Padre. Por eso Jesús dijo que Él vino a qué. Es más, dijo algo importante. Primero dijo: nadie conoce al Padre y nadie lo ha escuchado, pero yo he venido a dar a conocer al Padre. Por eso, hermano, ¿quién es Jesús? La palabra. ¿Y la palabra de quién habla? De Dios. ¿Y qué es lo que habla de Dios? Habla de Él y de sus demandas, para que nosotros verdaderamente cumplamos con lo que dice. Por eso, hermano, Jesús, desde que era un niño, fue guiado por el Espíritu Santo, escucha bien, a leer la palabra. Llévenme ahí donde dice Lucas 2:52, estuvimos viendo esto el otro día. ¿Qué dice ahí? Mire, y Jesús crecía en sabiduría. Mi pregunta para ti, hermano: ¿has crecido en sabiduría? Yo creo que nosotros, hermano, tenemos tanta sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero no la sabiduría del reino. Y en la realidad, hermano, a lo mejor tenemos mucha sabiduría de palabra escrita, pura palabra lobo. Los fariseos, los maestros, los teólogos de aquellos tiempos, hermano, tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras por montones, hasta de memoria se las sabían. Pero saben una cosa, pero no conocían al dueño de la palabra. Y muchos de nosotros, hermano, a lo mejor conocemos mucho la palabra, pero vivimos como los fariseos. Somos hipócritas. Según conocemos la palabra, pero no la vivimos. ¿Por qué no la vivimos, hermano? Porque no hay temor. ¿Y por qué no hay temor, hermano? Porque no fue el Espíritu Santo quien te dio a leer la palabra. Porque si te hubiera guiado el Espíritu Santo, te hubiera revelado el contenido de la palabra. Hoy en día, hermano, mucha gente tiene conocimiento mucho en la Biblia, pero no tiene la palabra rema, el verdadero conocimiento oculto de la palabra, porque las 43 personas que Dios utilizó para inspirarla eran hombres santos, consagrados, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eran hombres, mi hermano, que así de fácil escuchaban la voz del Señor y estaban escribiendo todo lo que el Espíritu Santo les estaba inspirando. Pero en el momento que ellos estaban escribiendo, Dios iba ocultando cosas maravillosas en la palabra. Aparte de eso, tenemos que entender, mi hermano, que el pecado, la maldad, la rebelión te pone un velo. Ellos tenían un velo, tenían embotado el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que mientras tengas embotado el entendimiento, puedes leer la Escritura las veces que tú quieras, pero no la vas a entender. Vas a entender y comprender como tú crees y como tú piensas. Y ese es un error, porque todos aquellos hombres, hermanos, le daban su propia interpretación. Lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Por eso Jesús les decía: guárdense de la levadura del fariseo. ¿Qué significa? Lo hemos dicho una y otra vez. Lo que yo pienso y lo que yo creo es mi propia hipocresía. Entonces, mi hermano, ellos miraban la Escritura, pero ellos nunca se dieron cuenta que la Escritura tenía un velo. Pero cuando tomamos en cuenta el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Quita el velo y ahora uno puede ver claramente. ¿Qué quiere decir? Ahora te enseña la revelación de la verdad, de la realidad de lo que está escrito. Por eso, hermano, cuando ya Jesús, guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le revelaba el contenido del Escrito, ahora, mi hermano, Jesús iba creciendo en esa sabiduría obtenida por revelación. Hay mucha gente que tiene sabiduría, lobo, pero no de revelación. Por eso, hermano, yo me estaba acordando de esto hoy y me daba cuenta cómo había tanto maestro, hermano, que eran sabios en su propia opinión. Eran sabios, creían ellos, que porque tenían mucha palabra lobo acumulada en su vida, pero no tenían la revelación de lo acumulado. No tenían la revelación de lo acumulado que había en ellos. No tenían ni un toque de la bendición del Espíritu Santo. Por eso esa palabra nunca los cambió, nunca los transformó. Por eso ellos no eran hijos de Dios. De eso ellos no tenían temor alguno de Dios. Eran celosos, eran religiosos. Y si había temor, era un temor religioso. Pero no tenían la realidad del reino.
Por eso, hermano, ellos nunca se abrieron camino, ni obtuvieron poder ni autoridad de parte de Dios. Y es lo que ama el Señor hoy. Por eso Jesús, mi hermano, cuando el Espíritu Santo lo guiaba a la sinagoga desde que era un niño, iba a leer. Pónganme ahí lo que es Lucas 4:16. Esto, hermano, que estamos hablando, que eres un modelo a seguir. ¿Qué dice ahí? Y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día del reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Desde niño, hermano, Jesús iba a la sinagoga y empezaba a leer, pero no leía nada más así como uno, no. El Espíritu Santo, hermano, lo llevaba y lo guiaba a escudriñar. Y en el escudriñamiento, ahí le daba la revelación. Por eso, hermano, yo quiero decirte que Jesús no vino como Dios, porque Dios, mi hermano, híjole, qué también. Él es sabio, pero Jesús vino como un ser humano. Jesús no vino a actuar con alevosía en el carro, porque tú dirás, no, pues, qué tremendo, él es sabio, pues por razón. No, hermano, vino como un simple ser humano. Jesús vino a la tierra sin conocimiento, vino sin nada. Jesús vino a aprender aquí en la tierra. Es como tú y yo, cuando Dios le entregó a nuestros padres, hermanos, nuestra vida, es como una hoja en blanco, y lo que nos enseñaron ellos aprendimos. Pero ellos nunca nos enseñaron de Dios, porque la demanda de Dios a Moisés y al pueblo es: instruye al niño en su camino. Pero ¿con qué tenían que instruir al niño en su camino? Con la palabra de Dios. Y si lo instruían al niño en su camino de acuerdo a la palabra de Dios, entonces desde niños iban a conocer el temor de Dios. Y ese temor no los iba a apartarse de Dios. Es lo que Dios enseña de su palabra. Por eso el Espíritu Santo, como Padre de Jesús, lo empezó a guiar a leer, a llenarse de sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo sabía que al obtener la sabiduría de Jesús, la sabiduría iba a producir algo en su vida, que es el temor, como dice Proverbios 1:7. Fíjense lo que vamos a estar hablando, hermano, para poder entender lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Si tú no tienes la sabiduría mediante el poder de la revelación del Espíritu Santo, hermano, tú no tienes temor. No tienes temor. Pero si tú estás lleno de pura palabra, luego, hermano, tú tienes un poder de temor religioso, pero tú no le tienes temor a Dios. Simplemente, hermano, yo te hago una pregunta a ti. ¿No pecas? Y pecas aún con el conocimiento que es pecado, ¿sí o no? Sí lo haces. ¿Y por qué lo haces? Porque no tienes ni el más mínimo temor de Dios. Por eso en la visión, hermano, yo estaba así preocupado, con mucho temor de que él pueda encontrarme a mí. Y ya fue lo que me dijo: eso es lo que te vas a entrar en el reino. Entonces ese temor, hermano, te lleva a no pecar. Vas a tener miedo de pecar, porque le vas a fallar a él. Así como le tienes miedo a una fiera, así tendrás miedo de cometer un error. Hermano, mientras tú y yo no tengamos conocimiento verdaderamente de revelación, el poder del temor nunca se va a empoderar de nosotros. Nunca. Por eso, hermano, yo te digo, por eso pecamos con facilidad. Hermano, con facilidad se peca el día de hoy. Por eso la gente que se está yendo al infierno se va, porque nunca le tuvo temor a Dios. Nunca. Hermano, por eso esa es parte de 1000 personas. Podemos decir que de 1 millón de personas, 900.099 se van al infierno. Así como no. ¿Cuántos quedarán de 1 millón? ¿Cuántos serían salvos y de 1000 nada más? ¿Te das cuenta nada más? Entonces, mi hermano, lo que Dios nos quiere llevar verdaderamente a nosotros es que escudriñemos el Espíritu. Hay muchas cosas, hermano, que la palabra de Dios nos enseña y que son mandatos de Dios. Pero cuando tú y yo tomamos en cuenta el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos va a dar el poder de cumplir con las demandas de Dios. Por eso, si no hay temor, hermano, en tu vida, no hay santidad. Por eso le decía el otro día, hermano, que la santidad de la iglesia es falsa. Porque ¿cómo va a ser posible que nada a ciertas cosas le tengas temor?
o con ciertas cosas nada más cumplas y otras no. Por eso, hermano, le decía lo que dice ahí en 2 Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiarnos de toda contaminación de carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo leo la palabra y empiezo a darme cuenta de lo que Dios me manda, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Descontaminarme de toda la carne, porque yo sé que el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios. Fíjate, el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios, es lo que dice en Romanos 5:8. Por eso aquí mira lo que está diciendo, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, porque el que ande conforme a la carne no le puede agradar a Dios. Y luego que dice, y de espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque todo el ser humano, desde que cayó Adán y Eva, nos convertimos en guarida de demonios. Y no diga que no tiene demonios los cristianos. Y si no ha sido, mira, te voy a decir muy simple, hermano. Porque en la vida real, hermano, toda la raza humana caímos. De hecho, nuestros ancestros, hermano, nos heredaban demonios. Simplemente cuando pasa el semen del esposo a la esposa, ya en el semen va sangre y ahí van los demonios ya. ¿Lo creo o no lo creo? Ya. Por eso nosotros como padre, hermano, le transmitimos demonios a nuestros hijos, demonios generacionales. Así como usted lo oye. En el semen, hermano, llaman los demonios. Imagínense. Por eso, hermano, imagínate, dice que él será la maldad a los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque Dios no da por inocente al culpable. Entonces, imagínense, ¿qué quiere decir, hermano? Que cada ser humano tiene demonios. Escucha esto que te voy a decir. Entonces, si existen demonios en nuestra vida, hermano, pero hay una cosa, pero cuando el Espíritu Santo me guía a leer la palabra y me da el poder de poner en práctica la palabra, ¿qué va a hacer? Me va a limpiar de ¿qué? De toda contaminación de carne y aún de los espíritus. Por eso Jesús decía, mi hermano, que ya por la palabra ya estamos, ¿qué? Limpios, o sea, santos. Pero está hablando del que la pone en práctica. Mi pregunta para ti, ¿pones la palabra de Dios en práctica? Si no la pones en práctica, no hay temor en tu vida. Si no la pones en práctica, está todo contaminado de carne. Si no la pones en práctica, está lleno de demonios. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué se trata pues esto? Entonces, mi hermano, el temor me hace poner la palabra de Dios en práctica. Por eso Dios quiere, mi hermano, que le ame la palabra. Y la palabra me va a dar el conocimiento de lo que es Dios y cuáles son sus demandas. Porque solo así, hermano, dejaré de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y hay una cosa, hermano. Cada vez que el temor se va empoderando de mi vida, me va abriendo camino. Es lo que me ha enseñado hoy el Señor. Enseña a mi iglesia y dile que el temor le va a abrir camino a todas las bendiciones del reino y aún a tu vida ministerial. Me dijo algo importante. Muchas personas creen, y es verdad porque yo les he dicho el llamado que les he hecho. Es como Eliseo. Eliseo, mi hermano, enviaban a Elías con Eliseo a hacerle saber su llamado. ¿Por qué, hermano? Porque Elías fue y le hizo el llamado a Eliseo como profeta en su lugar. Entonces, mi hermano, yo quiero decirte que tú también tienes un llamado. Tienes un llamado ministerial. Pero tienes que entender, hermano, que ese llamado, para que se pueda realizar, tú necesitas abrirte camino con el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en tu vida, tú no te abrirás camino. Y nunca el poder y la autoridad, hermano, vendrán a tu vida. Nunca las bendiciones del reino te favorecerán. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si yo no tengo temor de Dios y peco fácilmente, yo mismo estoy cerrándome el camino. Por eso
el Señor me enseñó y me dijo esto bien claro. Ustedes mismos son los que entorpecen su camino. Ustedes mismos se apartan de mi camino. Por eso Jesús dijo bien claro, yo soy el camino. Díganme ustedes, ¿quién es el que estorba el camino, hermano, que te conduce a la realidad? El diablo, no, el diablo no tiene parte ni suerte. A menos de que tú y yo le demos autoridad a Satanás. Porque Satanás siempre va a venir a incitarnos a pecar. Pero Satanás no puede poder tener poder y autoridad en tu vida a menos de que tú le des el poder y le des la autoridad sobre tu vida. Claro que el diablo, para que tú le des el poder, te va a llevar a que peques. Primeramente te va a poner la tentación. Porque el diablo siempre viene con tentaciones. ¿Para qué? Para pecar. Cuando Jesús fue llevado al desierto, hermano, fue llevado para tentar a Jesús. Por eso el diablo siempre viene a tentarnos a nosotros. Yo no sé con qué te esté tentando Satanás, o a la mejor ya te tentó y te hizo caer. O sabes una cosa, dime tú, ¿quién entorpeció tu avance? ¿Quién entorpeció tu camino? El Señor me decía muchas veces, la iglesia de hoy está caminando como los fariseos. Los fariseos se cerraron el camino. Los fariseos no tenían poder y no tenían autoridad, pero los culpables de todo eran ellos mismos. Entonces el Señor dijo, mientras tú no tengas el conocimiento de la verdad, nunca te vas a dar cuenta de lo que tú haces. Por eso decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué, hermano? Del engaño del error. Porque muchos de nosotros, hermano, traemos una mentalidad, no, yo estoy bien. Pero el Señor me decía, han caminado como los fariseos. Ellos creían que estaban bien delante de Dios. Pero en la vida real, hermano, ellos no estaban bien. Ellos no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. Pero mira la mentalidad, hermano, que se procreó en ellos. Creían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios, pero con su sexo estaban mostrando que no eran hijos de Dios, sino de Satanás. Mi pregunta es para ti, hermano, ¿cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son los pensamientos que se generan en tu vida? Tú podrás decir, yo soy un hijo de Dios. Hermano, yo quiero decirte algo importante. Mira lo que dice 1 de Juan 5:18. Mira lo que te dice la palabra. Yo creo, hermano, que aquí, en la realidad, mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Yo te digo una cosa. Si tú has nacido de Dios y ya no practicas el pecado, quiere decir que el temor se ha empoderado de tu vida. Porque el temor, hermano, es el que te lleva a no pecar. Pero si tú dices que has nacido de nuevo y sigues pecando, hermano, yo creo que nunca has nacido tú de nuevo. En la realidad, tú no has nacido del Espíritu. Has nacido en una religión, pero no del Espíritu. Oye, podemos ver a Nicodemo. Nicodemo no había nacido de nuevo. Por eso cuando vino de noche Jesús, verdaderamente Jesús le dio unas palabras. ¿Qué le digo? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Nicodemo no había nacido de nuevo. ¿Y quién era él? Un principal de entre los judíos. Un principal, mi hermano, de los maestros, de los encargados de enseñar a la gente. No había nacido de nuevo. Por eso, mi hermano, mi pregunta es para ti. ¿Has nacido de nuevo o ni cuenta te has dado de él? Hermano, ¿quién de ustedes verdaderamente levante la mano y diga, yo he nacido de nuevo? Díganme usted, ¿y cómo es que usted nació de nuevo? Ya no practica el pecado. Si usted realmente ha nacido de nuevo, usted no practica el pecado. Mira lo que dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay una cosa, quizá, hermano, pero fíjate, porque está como que te quedaste así. Hermano, yo te voy a decir algo. Yo sé que muchos de ustedes han nacido, pero han muerto otra vez. Ustedes viven como en la vida de las películas de Hollywood. O simplemente lo mejor, las mexicanas. Mario Hermana, ¿cuántas películas no lo mataban y volvían a resucitar?
Así vivimos, hermano, nosotros como en la película. Morimos y resucitamos, morimos y resucitamos. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Te voy a explicar esto bien claro para que entiendan. Yo sé que muchos de ustedes han nacido de nuevo. Ahorita, en este momento en la iglesia, tú puedes nacer de nuevo, pero al salir de ahí mueres otra vez, porque vas y practicas el pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Dice la palabra de Dios, mi hermano, dice: de cierto os digo. Mire, este versículo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos en delitos y pecados. Pero mire, lo voy a llevar este versículo. Pero antes de esto, permítame un momento. Ahorita lo vamos a leer eso. Un día, mi hermano, yo lo que le quiero decir, Jesús, mi hermano, verdaderamente a mí me sorprende de todo esto cuando le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no nació de nuevo no puede ver el reino del cielo o entrar al reino del cielo. Y a mí esto me llevó a pensar hace mucho tiempo de esto. Yo decía, bueno, ¿y cómo es nacer de nuevo? Y eso me llevó a una inquietud, pero ya leyendo la escritura, hermano, la escritura dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos en delitos y pecados escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen y creyeren en ella pasarán de muerte a vida. Viene la hora y ahora es cuando los muertos en delitos y pecados escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que creyeren en la voz del Hijo de Dios pasarán de muerte a vida. Y eso me llamó más la atención. Pero decían, no, pero tengo que buscar más sobre eso. Y luego ya el Señor me dio, hermano, cuando Lázaro ya había muerto. Pero cuando la familia de Lázaro, hermano, llevaron a Jesús hasta el sepulcro, ¿qué le dijo Jesús a María y a Marta? ¿Dónde le pusieron? Ahí. ¿Y qué dijo Jesús? Quiten la piedra. No, Señor, es que ya es de 4 días. No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Y dijo: ¡hey, Lázaro! Sal fuera. Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Verdaderamente su cuerpo ya estaba putrefacto. Quizá ya estaba empezando a engusanarse. Pero dice que escuchó la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Pasó de muerte a vida. Aquí estamos hablando de una forma física, pero a la misma vez también espiritual. Dígame usted, ¿resucitó Lázaro, sí o no? Claro que sí. ¿Y qué estaba mostrando Jesús ahí? Que él era la resurrección. Por eso le digo, María, si crees, al que crea, aunque esté muerto, vivirá. Y esto, mi hermano, me empezó a llevar más. Yo quería más de esto. Y luego después mi hermano Jairo, también un principal de los judíos, fue a con Jesús. ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma. Y ya cuando fue con Jesús, invitó a Jesús a su casa. Cuando llegaron a casa, ya no molesta al maestro, ya murió la niña. ¿Y qué le dijo Jesús? No muerto, sino duerme. Y él apartó a unos cuantos nada más, porque los demás eran incrédulos. Pero la incredulidad, hermano, no permite que el poder de Dios, hermano, verdaderamente se manifieste. Y ya entraron para adentro. ¿Y qué le dijo a la niña? La niña estaba muerta. ¿Qué le dijo? Talita cumi, levántate. Y la niña, mi hermano, recobró vida cuando ya estaba muerta. ¿Qué escuchó la niña para pasar de muerte a vida? ¿La voz de quién? De Dios. Dice que también iban a Naín. Y de repente, hermano, venía un alboroto por ahí. ¿Por qué? Porque venía un montón de gente acompañando a una mujer viuda en su lamento porque había muerto su hijo único. Era una mujer viuda, ya no tenía esposo, no había más familia, había muerto su hijo único. Y venía llorando, y cuando Jesús llegó ahí por donde iban pasando, hermano, tuvo compasión de la mujer al escuchar el lamento de la mujer. Y dice que paró a los que iban el féretro. Y ya cuando lo bajaron ahí, porque lo veían como una parihuela,
y dijo, a ti te digo, joven, levántate. El Hijo de Dios, hermano Jesús, habló. Hermano, verdaderamente a mí me sorprende. Dice que el muchacho se reincorporó y se lo entregó a su madre. ¿Qué quiere decir? Lázaro resucitó física y espiritualmente. Talita Kumi, la hija de Jairo, resucitó física y espiritualmente. Y este hijo único de esta mujer resucitó física y espiritualmente. En una visión, hermano, para que yo pudiera entender más esto, yo llevaba a un muchacho así empujando en su silla de las ruedas. Y de repente lo puse, hermano, atrás de un carro, una gasolinera, y el carro le dio reversa y me mataron al amigo que yo llevaba en la silla de ruedas. Hay cuenta que lo dejaron como calcamonía, como don Ramón cuando se tiró sobre quién era, no, sobre don Ramón. Y lo embarró, no, así lo vi en la visión. Ya que don Botiga se avienta arriba de Ramón y lo dejó embarrado. Y así vi a Manuel con silla de ruedas, ¿no? Era el único que estaba en el cerezo, a Manuelito. Yo estaba en el penal cuando era aquí. Y lo dejó embarrado. Y dije yo, ay, ya me mataron los Manuelitos. Pero en ese momento, hermano, dije, levántate en el nombre de Jesús. Hermano, Manuelita levantó como una calcamonía y recobró vida. Y me dijo Dios, a ti te he dado el poder que mi hijo traía. Él resucitaba física y espiritualmente. Yo veo a Manuel que se levanta en carne, pero primero vi que se levantaba su espíritu y luego después su carne y su hueso. Por eso, hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la voz del Hijo de Dios, porque esta es la voz del Hijo de Dios. Cuando te dicen esta palabra y tú la crees, si tú estás muerto, resucitas. ¿Cuánto lo creen? Porque esta es la voz del Hijo de Dios, porque esta palabra es espíritu y es vida. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por eso, hermano, cuando viene aquí una persona muerta y escucha la palabra y cree en la palabra, resucita. Por eso yo te he dicho aquí, hermano, desgraciadamente el pecado, hermano, si lo sigues practicando, te produce la muerte. A lo mejor en este momento estás recibiendo la palabra y te produce vida. Pero al salir de la puerta, hermano, ya es tu responsabilidad. Permanecer en vida o muerto. Si tienes temor de Dios, ya no vas a practicar el pecado. Porque ahí dice que el que ha nacido del Espíritu no practica el pecado. Nacimos de la carne por nuestros padres. Pero cuando tú y yo tuvimos un encuentro con el Señor, nacimos del Espíritu. Mira, te lo voy a enseñar para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Por eso dice de la ley del testimonio, porque no habla conforme a los que está escritos, porque no le ha amanecido. Mire, es Juan 1:13. Sí, es 1:13. ¿Qué dice ahí? Los cuales son engendrados, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver, ¿cuánto es la cosa? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Tú y yo, hermano, nacimos del Espíritu. Porque en el momento, hermano, tienes que entender, cuando se suelta la palabra, ella es Espíritu. Si tú la crees, te da vida. ¿Qué dice la palabra en Efesios 2? Efesios 2. 2:2 en adelante. A ver, de ahí de luz. Efesios 2. ¿Sí? Dice, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No siguen? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y miren lo que sigue diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, fíjense lo que sigue diciendo,
Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Por eso, hermano, es bien importante entender que cada vez que tú y yo venimos a escuchar la palabra espíritu y vida, si tú llegas muerto espiritualmente, la palabra y cuando la escuchas la crees, produce vida. Por eso yo te digo, hermano, ¿verdaderamente estás vivo? Eso es lo que debe de entender. Si tú crees que la palabra te ha dado vida, hermano, entonces el temor te va a llevar a permanecer en vida. Un día el Señor me enseñó esto y me dijo, mira, lo que debes de pensar es algo muy importante. Y yo decía, a ver, si la muerte te encuentra muerto espiritualmente y llegas a morir, tú ya te perdiste por toda una eternidad. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nadie te asegura que ahorita saliendo de aquí, hermano, te pueda quitar la existencia. No creas que con pensamiento que no toque, no, yo voy a llegar hasta el viejito. No, hermano. Ahorita tú puedes salir de aquí y puedes estar de aquí. Yo un día estaba hablando, predicando ahí en detenidos, hermano, allá en el lado del penal. Yo estaba predicando y se estaban burlando de mí. Pero ¿sabe qué? Cuando más se burlaban de mí, yo más fuerte hablaba la palabra. A mí la burla no me hace nada. Ahí pregúntele a Sergio, un día entramos ahí, hasta la madre me rayaban. Uno que le decían el diablo, ¿se acuerda? ¿Qué está Sergio? Que te calles, hijo de Dios. Más hablaba de Dios. A mí nunca me cayó. Y al último, hermano, yo seguí, prediqué mi mensaje. ¿Sabes qué? Antes hasta me pidió dinero. Sergio no quería predicar porque tenía miedo a peligrar, porque me decían, a mí se acuerda. No quería, digo, no, vamos a predicar. Entre más grita el diablo, hay que gritar más. El diablo no nos va a detener a nosotros. Pero yo lo que trato de decirte, hermano, en una ocasión estaban unos ahí y yo estaba hablando y se burlaban de mí, como eran recién llegados y estaban tapados y había un montón de camas ahí de piedra y pues no se sabía ni quién gritaba. No, a mí no me importaba. En ese día, hermano, yo, ¿verdad?, estaba predicando un mensaje y en ese mensaje, hermano, yo le estaba diciendo que en ese momento podía ser la última oportunidad, que debían de aprovecharla y que era una bendición que nosotros estuviéramos ahí impartiendo de la palabra. No, me decían de todo. Oigan, y en ese momento digo, ahorita puede ser el último momento, te puedes caer de la piedra y te puedes pegar en la cabeza y se burlaban de mí, se reían. Oigan, que le pegó un infarto a un muchacho en ese momento que estoy yo predicando la palabra. ¿Tú crees que eso ocurrió nomás por ocurrir? ¿Tú crees que fue una casualidad eso? Le pegó un infarto, hermano, y ahora todos estaban callados y asustados. Dije, gracias, Señor. Y ahora prediqué el evangelio y todos se acercaron llorando. ¿Te das cuenta? A ese muchacho le pegó un infarto y llegaron a venir tres cuatro, se lo llevaron a la clínica. Gravemente, ¿por qué? Porque le pegó un infarto. Cayó desde arriba de la piedra hasta el suelo, cayó como costal viejo. Se oyó trancazón. Y todos empezaron a gritar, comandante, comandante, ahora sí. Todos asustados. Qué tremendo. ¿Qué es lo que trato de decir, hermano? Ahorita tú podrás pensar lo que tú quieras, hermano, pero nadie te asegura la vida después de que salgas de esta puerta o ahí mismo donde tú estabas. Oye, yo recuerdo a mi hermano, le pegó un infarto fulminante. Él iba a lavar, fíjate, iba a lavar. Llevaba su bolsa de jabón y en el momento del camino le pegó al infarto, así, fulminante. Ahí se quedó así, mira, en una mesa, muerto. Por eso, hermano, ten cuidado de que la muerte te sorprenda a un muerto espiritualmente, porque ya no habrá una segunda oportunidad. Como dice la palabra, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto le venga el juicio. ¿Qué te trato de decir? Si tú has nacido de nuevo, hermano, el temor te va a mantener, hermano, alejado del pecado. El temor te va a mantener en vida. Pero hoy en día, hermano, no tenemos miedo a morir.
Ahorita se nos presenta una chuleta y nos la dejamos caer. Es un decir para no hablar de también. No, en serio, hermano. El diablo nos presenta el pecado, hermano. Nos vale poco, no hay temor. Caemos fácilmente. ¿Sabes cuánta gente, hermano, ha sido sorprendida? Yo recuerdo, hermano, hace tiempo, me dijo un hermano, oiga, qué tremendo lo que usted habla, porque, hermano, mucha gente no predica la verdad, no tiene miedo a hablar la verdad, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Y fíjate lo que te voy a decir, yo sé lo que maestro conoce. ¿Sabes que el hermano del Boni, el que mataron a él? Cuando yo llegaba a predicar, hermano, gritaba como marrano, como vaca, y más cuando yo predicaba y hablaba acerca del infierno. A él no le gustaba que hablara de eso, él estaba en un lugar de detenidos. Hermano, yo no sé por qué él estaba hablando, yo hablaba unas cosas, y él me gritaba, ¡cállate! No, pues estaba encerrado detrás de la reja y un candado, y gritaba, y ¿sabe qué, hermano? No le gustaba. Cuando yo mencionaba la palabra infierno, gritaba también. Y yo le hablaba, hermano, y hoy puede ser tu último momento. Hermano, escuche esto. A los 3 días lo sacaron y él salió ya de castigarse. Pero esto lo tenían ahí detenido. Tuvo un problema, hermano, con un muchacho. Y ese muchacho traía un picayelo así, en una punta le llamaban. Tenía una cacha así tremenda. Pues sabe que se le encajó en el duro corazón a ese que estaba ahí, que gritaba siempre cuando hablaba el infierno. ¿Y qué cree? Hasta la cacha se le quedó el fierro a la inmunidad. Y el otro día yo le platicaba a mi esposa acerca de eso. Y decía, el Señor me decía, Él está en el infierno. Y se está lamentando tanto las palabras que tú predicabas. ¿Por qué, hermano? Porque lo que te va a atormentar mucho en el infierno es haber escuchado la verdad y no haberla puesto por obra. Muchos que fueron cristianos y que estuvieron en iglesia, hermano, que tuvieron la oportunidad, ahora lo que más los atormenta en el infierno, que estuvieron en iglesia, pero nunca aprovecharon haber estado en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no tenían temor. El temor, hermano, te abre camino a la salvación. El temor te abre camino a todas las bendiciones que ya Dios te dio para que las disfrutes aquí en la tierra. Escuche, el temor, hermano, te abre camino a tu vida ministerial. El temor, hermano, te abre camino al poder y a la autoridad del reino. Por eso, mi hermano, yo me admiro de que Jesús desde niño leía y leía, y entre más leía, más crecía el temor en su vida. Porque yo quiero que entienda, mi hermano, que Dios quiere que los 7 espíritus de Él se empoderen de tu vida. Espíritu de Jehová uno, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, hermano. Todos esos espíritus, como dice ahí en Isaías 11:2, estos 7 espíritus, mi hermano, Dios quiere que se empoderen totalmente de ti. Pero el Señor me decía, pero tú tienes que crecer en este conocimiento de esta realidad. Mira lo que dice. Y reposará sobre el espíritu de Cristo, reposará sobre él. ¿Qué dice? ¿Sobre quién estaba prometiendo aquí Isaías? Sobre Jesús. Y no solo sobre Jesús, está profetizando sobre ti también. Porque esa promesa está para ti también. Él está profetizando de Jesús, pero también te está profetizando a ti. Porque el anhelo de Dios es que su espíritu repose sobre tu vida. Y no solo eso, también el espíritu de sabiduría tiene que reposar sobre tu vida. El espíritu de inteligencia tiene que reposar sobre tu vida. Espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Pero el Señor me decía, pero tú tienes que crecer en todo ese conocimiento de los 7 espíritus, que son uno solo. Hermano, una persona sin estos 7 espíritus es un fracaso ministerial. Te estoy diciendo que Jesús, mi hermano, es el ejemplo a seguir. Jesús tenía los 7 espíritus. Y lo que Dios quiere, mi hermano, que los 7 espíritus de Jehová reposen sobre tu vida. Pero estos 7 espíritus, mi hermano, no van a reposar sobre tu vida si tú verdaderamente, hermano, eres
dejas de ser un loco y un necio, un insensato. Porque mira lo que estaban leyendo en Proverbios 1:7, hermano. Mira lo que dice al final del versículo. Al principio de la sabiduría dice el temor a Jehová. Pero ¿qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Y en la realidad, mi hermano, lo que está pasando el día de hoy, si tú no vienes, mi hermano, a ser disciplinado por el Señor, tú estás menospreciando la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Tú no quieres crecer en sabiduría. Y si no creces en sabiduría, hermano, entonces ¿cuándo va a crecer el temor de Dios en tu vida? Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque la sabiduría, mi hermano, es el conocimiento pleno del reino. Cuando te estoy diciendo, mi hermano, que la sabiduría es el pleno conocimiento del reino, el reino no es un territorio, no es un palacio, es una persona. Y estamos hablando de la persona que es Dios. Por eso la sabiduría, mi hermano, es toda la sabiduría del conocimiento de lo que es Él y sus demandas. Por eso, hermano, si tú y yo no tenemos el temor, una señal de ello es no hacer su voluntad. Porque tener temor de Dios es hacer su voluntad. Yo el domingo le decía algo bien importante, hermano, que antes de bajar a las aguas bautismales, nosotros tenemos que tomar una decisión primeramente. Y la decisión es morir al mundo, morir al pecado y morir a mi voluntad. ¿No se lo enseñamos? Entonces, mi hermano, yo antes de tomar la decisión, primero tengo que ver si voy a cumplir o no voy a cumplir. Porque hoy en día todo el mundo se bautiza. Y después de bautizar sigue pecando y sigue relacionado con el mundo. ¿Cuántos de ustedes, hermano, ya nos bautizamos y usted sigue relacionado con el mundo, todavía sigue pecando y sigues haciendo tu voluntad? Entonces, ¿qué quiere decir? Es nulo ese bautismo que tuviste. Dice la palabra, una sola fe y un solo bautismo. ¿Qué quiere decir? Mi fe, hermano, no debe de practicar en dos pensamientos, de ser fiel o ser infiel. Una sola fe debe ser fiel, hermano, a Dios. Tu fe debe ser fiel a Dios. ¿O no se trata de eso? ¿Qué es creer en el Señor, hermano? Ser fiel. Es creer en la palabra, es poner en práctica la palabra de Dios. Y dice, y un solo bautismo. Hermano, si tú en realidad ya bajaste al agua bautismal y sigues amistad con el mundo, sigues pecando y haciendo tu voluntad, entonces tú anulaste el bautismo. Porque, hermano, yo me sorprendo tremendamente de esto. Porque cuando yo tomo, hermano, esa decisión, y antes de bajar, tomo la decisión también de cumplir la decisión que acabo de tomar, entonces renuncio a la amistad del mundo, renuncio al pecado y renuncio a mi propia voluntad. Cuando ya hago esto, hermano, soy apto de bajar a las aguas bautismales. Si no tomo esta decisión, hermano, no soy apto de bajar, porque fíjate, estoy renunciando a la amistad, o sea, al mundo y a tu amistad. Estoy renunciando al pecado y estoy renunciando a mi voluntad. Entonces ahora soy apto de bajar a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque estoy tomando la decisión de morir al pecado, al mundo y a mi voluntad. ¿Se acuerdan la última vez que en el bautismo, hermano, cuando estaban, oré por el agua? ¿Qué pasaba? Los acostaba, hermano, morían. Y el Dios hombre que hay ahí, el Espíritu los jalaba para abajo. El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ya murió ese hombre. Murió al mundo, murió al pecado, murió a su propia voluntad. ¿Y ahora qué? Ahora cuando le levantaba, era en una nueva vida. Ahora su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, el que tiene temor, hace la voluntad de Dios. Si tú dices que tienes temor y tú sigues haciendo tu propia voluntad, te estás engañando a ti mismo. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Hermano, ¿hasta cuánto tiempo nos vamos a burlar de nosotros mismos? ¿Hasta cuánto tiempo vamos a permanecer engañados? Por eso yo digo, enseña este temor y vuélvelo a repetir y díselo una vez. El temor te abre camino a todas las bendiciones del reino y sobre todo a tu vida ministerial. El temor verdaderamente, hermano, te va a abrir camino al poder del reino, a la autoridad del reino. Y otra cosa más, hermano. El temor, hermano, te va a llevar a que tu fe se incremente.
si yo ya tengo temor de Dios, es porque yo tengo fe. Una persona que dice creer y no tiene temor a Dios, te está engañando a ti mismo. Pero si yo digo que yo tengo temor, es porque yo vivo la palabra al pie de la letra. Un creyente vive la palabra. Es más, mire, el día de hoy a mí Dios me enseñaba y me decía algo importante. A veces los he dicho, pero ¿qué dice Tito 1:16? Fíjate lo que dice. Y es lo que digo, muchos de la iglesia están en esta condición. Dicen creer, pero por sus hechos no niegan. ¿Qué dice ahí? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, profesan. O sea, ¿qué quiere decir? Dicen creer en mí, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, mi hermano, una persona que vive así es un incrédulo, no ha creído en el Señor. Por eso, hermano, el Señor me decía algo importante en lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, hermano, bien claro. Hijitos, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, que no proviene de Dios, sino del mundo. ¿No dice así? Miren, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y miren lo que dice el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que tú y yo, hermano, creamos en el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, mismo Jesús está hablando ahí en Juan 3, del 15 en adelante. Mira lo que dice. Para que todo aquel que en él, porque la voluntad del Padre es que tú creas en Jesús, o sea, que creas en la palabra, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Pero para que verdaderamente esto sea una realidad en mí, yo necesito creer en Él. Y creer en Él es poner en práctica la palabra. Pero mira lo que dice el 16. Porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo. Pero en otra versión dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Guardar y poner en práctica. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué decir? La voluntad del Padre, hermano, cuando hay temor en mi vida, se hace una realidad en mi corazón. Mira lo que sigue diciendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, o sea, para condenar a la humanidad, sino para que la humanidad sea salva por Él, o sea, por la palabra. Mira lo que dice Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que la tiniebla. ¿Por qué el hombre ama más la tiniebla? Porque no tiene temor de Dios. Que la luz, porque sus obras eran malas. Hasta ya no le quiere decir más. Entre más le lea, más le escucha. Es la verdad. O sea, yo tengo una pregunta. ¿Verdaderamente estamos creyendo? Hermano, cuando hay temor en mi vida, yo voy a hacer hasta lo imposible de no violar, de no pisotear la palabra. Ahora te voy a decir una cosa, hermano. Yo creo, esto es lo que, por esto voy a terminar, hermano. Me dijo el Señor, mira, ningún ser humano puede poner mi palabra en práctica, porque no es del que quiere, ni el que corre, ni el que, sino de que Él tenga misericordia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice el Salmo 119, 17? Mira lo que dice. Esto aquí nos enseña, hermano Dios, algo importante. ¿Qué dice? El salmista le está pidiendo a Dios. ¿Qué le está diciendo? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra.
Si está, o sea, ¿qué está diciendo el que le está pidiendo el salmista? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Haz bien a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. ¿Qué crees? Porque no es de que quiere ni el que corre, sino de que tenga misericordia. Por eso, hermano, está diciendo la palabra también algo importante. Yo debo de clamar a Dios por misericordia y pedir el favor, hermano, que me dé el poder de guardar la palabra y ponerla en práctica. Porque dice Filipenses que debe estar el poder como el querer. O sea, no está en el ser humano. Hermano, yo quisiera poner, pero Pablo dijo algo importante. Dice, es que el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No lo hago, dijo. Si lo ha leído, dice, es que el hacer el bien está en mí, pero siempre hago lo que no quiero. O sea, él entendía que había algo dentro de él que se revelaba, hermano, pero cambian las cosas. Por eso le voy a decir, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de amor? Mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Hermano, el temor de Dios solo a través de Jesús lo podemos conocer. Y si no conocemos, mi hermano, el temor de Dios, es porque nosotros menospreciamos la santidad. Ya para ir terminando, hermano, fíjate lo que te voy a decir. En tu oración, hermano, verdaderamente, porque lo que provocó que Dios me respondiera para esa visión fue: Señor, yo no me quiero perder. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Era mi oración. Te voy a decir, solo 5 veces le clamé al Señor acerca de esto. Y se me apareció. Y me dijo esto. Ya cuando lo vi, sentí yo tremendo en mi corazón. Eso que sientes es lo que va a hacer que Dios se muera. Pero no solo eso, hermano, entrar al reino, sino también la actividad del reino. También para que el poder y la autoridad, hermano, se empoderen de tu vida. Porque el Señor me dijo, mira, mientras no haya temor en tu vida, tú mismo te vas a cerrar los caminos de bendición. El temor te va a abrir el camino a la bendición y a tu vida ministerial. Y lo que vas a lograr a través del temor va a ser que mi Padre, con mucho gusto, permita que el poder que ya está dentro de ti, que te fue dado desde el reino, se active en tu persona. Y no solo eso, sino también la autoridad se active en tu persona. Ahora imagínate, hermano, con el poder activado, la autoridad activada, y deja tú, y ahora, mi hermano, la fe activada, acrecentada, imagínate qué no haré. Me dijo el Señor, mi hijo amado es tu ejemplo. Dígame, ¿Jesús tenía fe, sí o no? Todo lo que realizó Jesús fue una fe incrementada y poderosa. Pero Él se manifestó siempre con poder, con autoridad y con una fe acrecentada, porque todo lo que realizaba Jesús, mi hermano, es un ejemplo a nosotros. Por eso Él dijo, lo que yo he hecho, el que cree en mí también lo hará. Y aún cosas mayores hará, porque yo al Padre. Pero lo que el Señor me enseñó claramente fue esto. Mira cómo Jesús creía. Por eso, hermano, cuando iba a ver, debe de comer a toda esta multitud de gente. ¿Qué pasó ahí, hermano? Los discípulos, en vez de echar mano del reino, ¿qué hicieron? Querían echar mano del dinero que había en la bolsa que traían todas, que eran 200 denarios. Que hasta Pedro dijo, pero no bastan 200 denarios para darle a esta gran multitud de comer. Jesús no le dijo eso, hermano. Jesús quería que echaran mano del reino. Pero ¿sabes qué, hermano? Jesús creyó y ¿qué hizo? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué es lo que trae 2 pececillos y 5 panes? ¿Pero qué será esto para tanto? ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Multiplicó los peces y los panes. Le dieron de comer a los 5,000 sin contar mujeres y niños, hermano, y sobraron cuántas cestas de peces y de panes. ¿Qué te quiere enseñar Dios? Jesús tenía mucho temor de su Padre. Por eso Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Y por eso el Padre siempre respaldó a Jesús en todo. Y esto es lo que me enseñó. El temor te va a llevar a hacer mi voluntad. Y si tú haces mi voluntad, yo te voy a respaldar en todos tus caminos. Con poder y autoridad te mantendrás.
Por eso, hermano, decía un día que estaban por ahí, miren, llévenme ahí ya con este también este versículo. Queremos levantar un altar, hermano, hoy. Mateo 17:5. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ay, hermano, cuando hay temor y hacemos la voluntad de Dios, Dios nos dice que tú y yo somos sus hijos amados. Y Él mismo, hermano, nos está encomendando. ¿Qué quiere decir? Cuando hay temor y hacemos la voluntad de Dios, Dios, hermano, se convierte en nuestro agente de mercadeo. ¿Sí entiende esa palabra? ¿Qué entiende? Que Dios se va a convertir en tu agente de mercadeo. Quiere decir, mi hermano, que Él te va a abrir las puertas. Tú necesitas andar dando tarjetitas para que te inviten a una campaña, tu hermano. La gente te hablará y tú te sorprenderás, porque tú nunca diste tarjeta ni tú mismo te encomendaste. Sino Dios de los cielos te va a abrir las puertas. El Dios de los cielos va a hacer, mi hermano, que en tu agenda esté llena. Yo me admiro de Emilio Monroe, hermano, ese hombre. Dice que él tenía su agenda por años saturada. Y él nunca anduvo repartiendo tarjetitas para que lo invitaran. ¿Quién se la llenaba? ¿Por qué Dios le abría las puertas, hermano? Porque ese hombre, hermano, verdaderamente hizo la voluntad de Dios. Aunque hubo muchos habladores que están en el infierno, que T. Yeshua está en el infierno, puros habladores, hermano. Ese muchacho que anduvo hablando muy mal de T. Yeshua ya se murió en un accidente por andar de hablador. Es tremendo, hermano, eso. ¿Sabes qué? T. Yeshua profetizó su muerte. Hubo revelación y ya quería Dios llevárselo. Dios se lo llevó. Millie Monroe también, está platicando con mi esposa acerca de él, y él también había predicho. De hecho, él se despidió en la última. ¿Sí me explico lo que está diciendo? Por eso, hermano, yo te digo una cosa: el temor me va a llevar a hacer la voluntad de Dios, y verdaderamente, hermano, eso me va a abrir camino a mi vida ministerial. Y el poder y la autoridad, hermano, que a Jesús se le entregó en los cielos y en la tierra, también reposará sobre nosotros. Imagínate, hermano, ¿qué no haremos tú y yo con ese poder y autoridad fluyendo a través de nuestra vida como gente que verdaderamente hace su voluntad? Vamos a decir una cosa: la voluntad de Dios, hermano, es que tú y yo verdaderamente creamos en el Señor Jesucristo al pie de la cruz. Porque muchos, no, yo creo en el Señor, hermano, y ya te encontré